¿Te has preguntado cómo planificar para la evaluación docente? Descubre en esta entrevista detalles que te ayudarán a planificar en tu evaluación docente. En esta entrevista exploraremos la importancia de la planificación en la evaluación docente y conoceremos más sobre cómo se aborda este aspecto clave en la evaluación de los profesores. Bienvenidos a Portal Educativo. Descubre el poder de la educación junto a nosotras. Para iniciar esta fascinante conversación, tengo el placer de darle la bienvenida a nuestro invitado especial, el profesor Héctor Proboste, docente de Educación Física, licenciado en Educación, diplomado presencial de Composición y Creación de la Danza Educativa en la Universidad de Chile, magíster en Educación, mención en Gestión Educativa. Bienvenido, Héctor. Gracias por la invitación. Quédate con nosotras a escuchar los tips que tienes que entregarnos, Héctor, sobre la planificación en la evaluación docente. Héctor, nosotros nos conocemos de mucho tiempo. De mucho tiempo. Sí. Y quiero empezar yo al tiro ya a preguntarte, porque yo sé que a ti te ha ido muy bien en la parte de evaluación docente y sobre todo en la planificación. ¿Ya? Sí, démosle nomás al tiro. Al tiro, sí, ¿para vamos. qué esperar? Yo quiero preguntarte, ¿qué haces para planificar antes de someterte a la evaluación docente o en tus clases? Bueno, primero darte las gracias por la invitación. ¿Qué hago antes de planificar para la evaluación docente? Es conocer a los alumnos, a los estudiantes. Es importante, como muchos deben saber, es importante aprovechar el periodo de marzo, ¿cierto? A julio, el primer semestre, para poder observar cómo son las características de cada chico, ¿cierto? Eso me va a permitir poder visualizar y qué quiero hacer con él, qué quiero lograr. Desde esa base, en lo personal me busco la meta final. La meta final es lo que me mueve, ¿cierto?, a retroceder y a poder planificar de manera progresiva, ¿cierto?, intencionada, para que el chico cumpla el objetivo. Que estos 3 objetivos principalmente puedan ser lúdicos, porque mi área, como tú sabes, es la educación física, muy concreto, mucho recurso concreto, pero siempre visualizando lo diverso que tiene cada chico y la habilidad que tiene para poder lograr en conjunto un objetivo, porque tenemos que pensar que si son 35, lo ideal es llegar a los 35 con el objetivo que este aprendizaje realmente se vuelva significativo. Si no, no tiene sentido. Oye, y por ejemplo, dentro de los aspectos más importantes al momento de planificar la clase, sea o no sea para la planificación, para la evaluación docente, ¿qué es lo más importante del aspecto que tú tomas? Dentro del objetivo, por ejemplo, yo creo que el refuerzo, la práctica, en el caso de nosotros como objetivo, el practicar y el reforzar la actividad que quiero hacer es la clave y obviamente este como objetivo, a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? El poder practicar y el reforzar la actividad que quiero hacer me va a permitir que esta progresión sea realmente efectiva. O sea, no puedo poner en una planificación como ejecutar o conocer e irme, por ejemplo, reforzar y finalizar. No, al tiro tiene que ser siempre como conocer o desarrollar, ¿cierto? Y después practicar, reforzar. Practicar, reforzar son los aspectos como más relevantes en nuestra área como para lograr el objetivo. Siempre tengo que buscar y acá vienen las variantes de las actividades. O sea, que cada actividad que yo quiera hacer lúdica, ¿cierto? De juego, de competencia, de acción, de individual, grupal, que generalmente nosotros trabajamos siempre grupal, es como lo más importante, lo actitudinal dentro de nuestra planificación, es que podamos generar variantes en el juego. La variante es lo que nos va a permitir lograr este refuerzo, ¿cierto? Esta metacognición que queremos lograr en los chicos. Así que creo que las variantes, los juegos, las actividades, y también me imagino que en las otras áreas se puede hacer una variante, o sea, me imagino que el lenguaje también se puede, matemática, ¿cierto? El practicar de una forma,
por ejemplo, de pie, sentado, pero realizando la misma acción, nos va a generar que esto se vuelva mecánico y al ya ser mecánico ya va a estar adherido a nuestro cerebro. Ya, buscas diferentes estrategias Sí, para poder... diferente. Paso como que puedo hacer la misma actividad, pero en diferentes contextos, en diferentes áreas, posiciones, porque nosotros trabajamos siempre como al aire libre, entonces tiempo-espacio, al que finalmente el niño logre sentir que está haciendo lo mismo, pero que él lo logre entender también. O sea, no solo que yo lo quiera hacer, sino que el niño sepa que está haciendo lo mismo, pero en otro contexto, etcétera. Oye, pero tú, en el momento que tú estás redactando la evaluación docente, ¿ahí estás escribiendo también eso? Sí, me gusta hacer, cuando hago la planificación trato de ocupar todo, es súper se ve como, hay como un estigma que los profes de educación física somos malos para redactar, etcétera, porque obviamente somos más concretos, yo no podría estar en una sala de clase escribiendo, pero en esta parte trato de ocupar todos los caracteres y me gusta como que quede todo bien redactado. Por ejemplo, no voy a poner nunca o no voy a escribir nunca así como se hacen 2 filas y se juega a. No, se hacen 2 filas de acuerdo a la habilidad de los alumnos, teniendo un jefe de grupo que pueda liderar y se trasladan, siempre describiendo todo. ¿Siempre en tercera persona? Siempre en tercera persona. ¿Tips? Sí, tips. Siempre en tercera persona. Y eso, yo de verdad que en la primera evaluación docente, ya he dado 2, y en la segunda evaluación docente que trabajé con educación media, en toda la parte que era declaración de objetivos, ¿cierto? La redacción, el inicio, desarrollo y cierre, me fue bastante bien. En todos esos aspectos salí destacado. Entonces, creo que el de escribir, y convencido también de los resultados, que el escribir y redactar específicamente todo, da un entendimiento a lo que queremos lograr. No podemos dejar nada como al azar. Mira tú, qué bien. Oye, siguiendo lo que es la planificación docente y la evaluación docente, por ejemplo, si ya tú te das cuenta que algún error se cometió en el mismo trabajo que tiene que ser con lo que tú estás planificando, el objetivo, tú pero ya en la tienes, misma clase como en tal, la misma clase. Si veo que no está resultando la actividad. ¿Cómo adaptas tu planificación en el momento? Y si también lo escribes en la evaluación. En la evaluación lo escribo, ¿cierto? Cuando habla sobre los errores o la reflexión, lo escribo. Tenemos que ser, en lo personal soy autocrítico y sincero también, porque a veces, no sé, me gusta hablarlo todo con ejemplo. Si voy a ocupar un balón de 1 kilo y observo que en el trayecto no se entendió primero la actividad, debo retroceder. Por ejemplo, nosotros siempre en la vivencia misma de la actividad nunca podemos ir haciendo y explicando. Generalmente los profes de educación física cometen ese error de estar hablando una actividad, explicándola. ¿Cómo no? Por ejemplo, yo te explico una actividad, le explico la actividad a los chicos, pero generalmente llevo el balón y se están trasladando con el balón. No puedo hablar y realizar la acción. Claro. Es un tip que yo tengo que primero explicar y luego que los niños... Y yo realizo la acción para que me visualicen a mí. Modelar. O sea, hay 2 modelar, ¿cierto? Hay 2 tipos de explicación, verbal y también del cuerpo, corporal. Ya. En educación física tienen que haber 2, no puedo hacer las 2 juntas, porque eso me va a generar inmediatamente que alguien del grupo curso no lo pueda entender. Entonces de ahí parte de la actividad y si veo que no está resultando, voy hacia atrás. O siempre tengo que tener un material, siempre tengo que tener como una tercera opción, algo bajo la manga que me permita lograr el mismo objetivo, pero quizás un poco más lento. Y eso obviamente se transcribe al momento de los errores, ¿cierto? De la reflexión. No puedo no dejarlo porque no es real. La idea es que sea lo más real posible. En la misma planificación, cuando tú la estás escribiendo, también... Sí, trato como de que sea paulatino, progresivo, pero como que sea uno tras otro. Y ahí vuelvo a insistir que las variantes son las que me van a dar... Por ejemplo, después que escribo la actividad, escribo las variantes que pueden haber en la planificación. Ese es otro tip. Muy bueno. Sí, pongo unas 3 variantes que me permitan que a la persona cuando llegue el momento de evaluar dice, puede que no le resulte eso, pero sí está, ¿cierto? Tiene estas 3 opciones, que se trabaja el mismo objetivo, pero me permite, por ejemplo, si quiero enseñar
trasladar balón de derecha a izquierda, ¿cierto? Y hago el ejercicio como tal para llegar a eso, primero mano derecha, mano izquierda y luego traslado. Pero si no, también puedo decir mano derecha, porque a veces los niños tienden a tomar cola, estoy hablando de niño primer ciclo, tiene que ir la mano detrás de la espalda, la mano que no se ocupa. O también no hacerlo trasladando y tengo la opción de hacerlo en estático, en el lugar. Entonces eso me va a permitir que el niño vaya, ¿cierto?, graduando su habilidad. Eso. Yo te iba a preguntar también sobre los materiales, sobre los recursos educativos en la planificación. Tú me acabas de decir entonces que tú escribes variantes, entonces tienes como otra clase prácticamente también planificada por si no sale bien. Sí, la variante, ¿cierto? Es como casi otra clase planificada de quizá un poco más de trabajo, pero no obstante me va a permitir asegurarme de que sea efectiva, que resulte. Tengo que tener ya en conocimiento, no puedo, claro, generalmente nosotros tratamos como de en el momento cambiar como la estrategia, ¿cierto? Estamos dados para eso, nos preparamos para eso, pero es mejor aún si en esta evaluación docente ya la tenemos transcrita por cualquier cosa. Es más real. Oye, y por ejemplo, en esos momentos que tú estás haciendo la evaluación, la planificación, tú estás comentando la evaluación formativa que estás haciendo de los estudiantes en cada Sí, mira, clase. En cada clase y en cada momento. Por ejemplo, el otro día me evaluaron la clase en el colegio. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? La clase completa. Me tocó clase completa. ¿Completa? Sí. Pero ya no se usa. ¿Ah? Ya no se Pero usa. como soy nuevo, me tocó de entrada la clase completa. Y a mi fortuna, que todavía no tengo la retroalimentación completa, pero dentro de las cosas que más destacó el jefe técnico es que después de cada ejercicio yo retroalimento al tiro. No sigo avanzando, retroalimento positivamente o si hay que corregir y volvemos a hacer el ejercicio, pero no espero al final de la clase. Después de cada actividad voy retroalimentando al tiro para que el niño lo tenga ahí presente inmediatamente. No voy a esperar al último. Siento que en cada ejercicio y ahí puedo generar el espacio para la explicación y para usar la variante. Ya. Oye, y por ejemplo, también, como me decías, lo escribes también en la evaluación docente. Sí, lo escribo. ¿Que estás haciendo evaluación formativa? Que estoy haciendo evaluación formativa. Progresiva, pero formativa. Porque dentro de los... todos sabemos que hoy día nos piden el proceso más que el resultado final, Sí. ¿cierto? Pero sí, evaluación formativa constantemente. Del momento que comienza la motivación a la clase hasta el cierre, que es el aseo, higiene personal y vuelta a la calma, o sea, a la sala. Ya. En las actividades de refuerzo que tú haces en tus clases, ¿también las planificas? ¿También la escribes en tu evaluación docente? Sí, obviamente si me da el espacio, porque a veces uno igual dentro de la actividad, ¿cierto? No alcanza o la clase está súper clara, pero sí trato de reforzar como la repetición del ejercicio que me permita, ¿cierto? Y ahí vuelvo a insistir que la variante para nosotros en nuestra área es súper importante, porque ese refuerzo de las actividades me va a permitir que el chico tome conciencia de lo que está haciendo. O sea, no va a ser como un ejercicio por cumplir la planificación, sino que se adhiera, ¿cierto? Y también tengo que pensar en los chicos más aventajados también, que no necesitan un refuerzo. Pero sin embargo tengo que motivarlos que en esa variante o en ese refuerzo de la actividad darles quizá alguna labor o un tipo de colaboración, y ahí entra el trabajo en equipo, para que él tampoco se desmotive y pueda seguir avanzando. Porque obviamente la idea es como completar con el curso a veces dejamos un poco de lado a los chicos aventajados por preocuparnos de los chicos que tienen un poco más de dificultades. Y algo que también nos pedía el evaluador antiguamente, de hace poco, era qué hacías tú con los niños que son aventajados. Sí, nos preguntaron eso, sí me acuerdo. A mí me tocó el 2019 la evaluación docente y si había siempre es integrarlos dentro porque generalmente así como decía, no, es jefe de grupo, no. La idea es como darles que sean líderes, pero también que sean colaboradores al momento de ayudar quizá a un niño que solo le dificulta, porque también tenemos los niños con necesidades,
¿cierto? Diferentes, pero estoy solo hablando de dificultad o que la habilidad no ha sido adquirida, porque en general también hay ¿cómo te puedo decir? Hay como un estudio de que los chicos que no cursan prebásica ya vienen en desventaja con los chicos que sí tienen, que cursan prebásica por el tema de la psicomotricidad, de las habilidades motoras básicas, del desarrollo psicomotor. Entonces ahí hay todo un mundo para investigar. Entonces yo siempre aconsejo que los profes que quieran que se evalúen en primer ciclo lo hagan con habilidades motoras básicas de lleno, o sea, siempre con lo más básico que puedan, porque eso también es un tip como para irse a la segura. Yo ahí estaba intentando en mi cabeza entender el tips ese. Sí, porque imagínate que ahora yo me toca evaluación docente con niños, con tercero y cuarto básico. Exacto. Y el 2019 la hice con cuarto medio, o sea, es un mundo diferente. Y me dijiste que el tips era con las habilidades motoras básicas. Habilidades motoras básicas. Básicas, las más básicas, salto, carreras, reptación, manipulación de objetos. Entonces ya hablábamos de los recursos. Es importante antes de evaluarme o en el proceso que estoy en esta casa educativa, comunidad educativa, qué materiales tengo, ocupar harto material concreto. Es súper importante en nosotros, en educación física. Bueno, ustedes tienen más recursos en el tema del internet, ¿cierto? El tema de y bajar información. Pero en el caso de nosotros, el material concreto. O sea, que el niño siempre se vea como jugando con material, con manipulación, ¿cierto? Porque ahí estamos trabajando no solo una habilidad. Por ejemplo, ya el correr, pero con un balón en la mano, estoy manipulando un objeto, coordinación óculo, ¿cierto? Óculo manual, y también estoy realizando una habilidad que es la carrera. Entonces ahí estoy como en la combinación de... Oye, y en esto que hablábamos de los niños que estaban avanzados, ¿qué es lo que se hace en educación física? Porque sí, yo te digo personalmente es complejo, pero uno intenta ponerle un ejercicio más o ir un poco más a la dificultad en el ejercicio. Por ejemplo, ¿qué hago yo cuando el chico es aventajado y falta, por ejemplo, en una línea, en una hilera, está desnivelado en cantidad? Hago que el chico repita el ejercicio. Entonces no solo está mi explicación ni de verbal y de modelación, sino que también está la del chico, que está aventajado. Entonces hago que el chico vuelva a mostrar el ejercicio sin que él se dé cuenta. Lo hago salir 2 veces, al comienzo y al final, para que los chicos vuelvan a observar este trabajo. Ya. Entonces eso igual es una estrategia para que estos chicos sigan motivados. Exactamente. Porque lo estás realzando el trabajo que están haciendo. O sea, valoras que el chico es aventajado, sin decirle que es un chico aventajado. Y tampoco haciendo sentir mal al resto. Al resto. Sí. Y ahí también quiero entrar porque dentro de todo la diversidad cultural que hoy hay en las aulas es tremenda. Nos encontramos con una diversidad tan grande. ¿Cómo la abordan en educación física? Porque además la evaluación docente también nos pide que veamos todas las aristas que pueden encontrar en la sala. ¿Qué pasa con la diversidad cultural? Mira, hay una diversidad cultural desde, ¿cierto?, de la raza, de lo que hablábamos también de la preparación previa, o sea, de chicos que jamás se han escolarizado. Entonces igual es un tema, o sea, a veces uno se encuentra que, en lo personal me pasó que hice el diagnóstico y los chicos, algunos no sabían saltar a 2 pies. Entonces... ¿En tercero? Tercero básico. Entonces igual eso es... Niños de pandemia también. Chicos pandemia, que vienen desde otros países, que en ese traslado han dejado de estudiar, que no hubo prebásica. Entonces ahí tenemos que entrar en el tema de la... Aparte de trabajar a nivel cultural para todos, tenemos que nivelar, ¿cierto? Lo que... Bueno, todo el rato hemos estado conversando de eso mismo. Entonces es complejo, pero yo lo tomo como desafío. Me gusta esto de que a veces, porque, a ver, te lo puedo concretar con una persona que ya tiene conocimientos, se pone mañoso, porque ya tiene adquirido. En cambio, un niño que es como una piedra, un diamante en bruto, tú le puedes sacar mucho potencial, de acuerdo a lo que tú sabes, ¿cierto? Y a veces avanza más rápido que una persona que ya viene con un aprendizaje previo
desde otra persona y tomarlo es complejo volver a modelarlo. En cambio, un chico que viene sin nada, es muy fácil poder encaminarlo y que obviamente que se nivele con el resto que maneja, ¿cierto? En este caso, la habilidad. Es complejo ver a veces chicos, porque tú dices, ¿será óptimo planificar? No sé, ¿puedo seguir avanzando? ¿Puedo seguir ya habilidades y destrezas? Si todavía no tengo dominadas las habilidades motoras básicas, siendo que ya en tercero y cuarto solo un refuerzo, porque en primero y segundo ya se enseñaron. Pero también tenemos esto de la pandemia que ha marcado igual un tema, ¿cierto?, de pedagógico importante. Eso. Pero yo veo en mi sala también, que yo tengo segundo básico, y veo, por ejemplo, una cantidad de niños que son futbolistas. Esos niños van a ser mucho más rápidos de que hagan cualquier ejercicio, ¿no? El tema, sí, más rápido, pero, y acá es como otro estigma, pero también muy real, que piensan los profes que solo existe el fútbol. O sea, y la habilidad motora básica se trata de pasar por todos, ¿cierto? Por todas las áreas, no deportivas, porque siento que si el niño está bien preparado en una planificación real, con las habilidades motoras básicas, muy básicas, va a poder desarrollar cualquier deporte. Va a poder, no estoy diciendo que van a ser deportistas consagrados, pero sí van a poder manejarse en diferentes aristas. Pero si obviamente le pasamos un balón, estamos siempre condicionando a que el chico sea habilidoso de manera con la coordinación oculopedal. Pero ¿qué pasa con el oculomanual? ¿Qué pasa con la recepción, con la utilización de los brazos? Entonces es importante que los profesores que vayan a evaluarse en el área de educación física, ¿cierto?, de primer ciclo, tomen en consideración esto de reforzar. Creo que una estrategia este año para todos los profes, planificar respecto a las habilidades motoras básicas, que yo creo que es el gran déficit que tenemos. Y hoy día en la región, que son 8 horas en la mayoría de los colegios municipales, pero en el momento de los resultados no se ve. Y obviamente también que podemos articularlo con las otras asignaturas para potenciar, ¿cierto? Si yo hago un juego, por ejemplo, didáctico y concreto de correr y armar puzzles, por ejemplo, estoy también colaborando a mi otra colega del área de lenguaje, o generar, si están viendo la suma y la resta, ¿cierto?, hacer competencias, y estoy trabajando la habilidad motora, ¿cierto?, de correr, de saltar, ¿cierto?, de pasar obstáculos, utilizar la destreza, pero también generando un conocimiento en matemáticas, que eso también en el momento de la reflexión me va a permitir, ¿cierto?, o cuando te pide como lo más positivo, entonces estoy colaborando en el trabajo articulando con la otra asignatura. También es un tip importante. Muy importante. Muy importante. Porque mayormente uno ve como educación física fuera del aula. Sí, pero también está dentro del aula. Está dentro, fuera y en colaboración a las otras asignaturas. Tenemos que siempre nosotros vernos, y creo que de esa forma nos va a permitir avanzar. Yo recuerdo que en el 2019, cuando me evalué con cuarto medio, fue la creación de un campeonato deportivo. ¿Ya? Entonces unos jugaban, si veía que los niños que no eran tan habilidosos, eran los que registraban, ¿cierto?, las marcas, los puntos, pero para eso también había que tener un orden de caligrafía, había que tener una redacción, entonces igual ahí estaba trabajando con la otra, un complemento. Por eso en esa parte me fue bastante bien, porque había que ser estratégico y buscar como otras áreas, y si no estoy, ¿cierto?, seguro, también puedo preguntar a mis otros colegas cómo ellos me podrían colaborar en cuanto al quehacer dentro del objetivo de aprendizaje que me están pidiendo específico. Eso. Ya entiendo por qué te fue tan bien. Oye, ¿cómo fomentas tú la participación activa? A la hora de estar en el aula y también, obviamente, en la evaluación docente. Siendo un niño más en algunos momentos, ¿cierto? Que los estudiantes no te vean lejano. Porque creo que cuando te ven lejano es en el área de educación física, cuando te ven lejano, te ven sentado, o distante. O distante. Oye, diste en un buen punto. Yo he escuchado muchas veces o chistes sobre el profesor de educación física que no está haciendo nada,
versus el niño que está corriendo y está haciendo todos los ejercicios. Sí. Mira, dentro de las leyes, ¿cierto? De la transmisión o del traspaso de la información, no nos permiten que hagamos las mismas cosas que los chicos, porque perdemos la visualización, ¿cierto?, de lo que está pasando. ¿Ya? Piensa que están corriendo, jugando, entonces después de la explicación te piden, ¿cierto?, que uno solo observe, como el desarrollo de la clase. Pero también es importante a veces estar dentro de la clase. Quizás que si el niño, estamos viendo la habilidad motora de rodar, ¿cierto?, la planificación cuando lo estoy explicando, porque nos pasaba eso en la clase grabada, ¿cierto? Cuando teníamos la clase grabada, que era bastante caótico a veces porque no sabías realmente cómo, por más que estuviese practicada, porque te decía, no, está haciendo lo mismo, pero en el momento de a veces no salía como uno quería. Para nada. Para nada. Entonces se suscitaban otras cosas. Entonces es bueno que ya que no está la clase, pero sin embargo, que te vean, si hay que mostrar la habilidad del rodar o reptar, un ejemplo, hácelo tú. Sabemos que a veces por tema de salud o porque igual hay a veces una edad, etcétera, y ahí puedo ocupar a un ejemplo, ¿cierto? Un modelo que ahí pueden ser los chicos más aventajados. Claro. Pero la idea es que los niños, tú hablabas como de fomentar la participación activa. Siempre observando a todos. Siempre es bueno, por ejemplo, yo trabajo mucho de hileras, muchas filas. Yo jamás voy a mandar a correr a un chico o a hacer un calentamiento perdiendo la visión de los chicos. No puedo. No puedo. Quizás los grandes hay un manejo, ¿cierto?, de responsabilidad, etcétera, pero con los niños son niños, finalmente. Entonces, desde esa base, me gusta tener como el control. Es importante tener el control como de toda mi sala de clase, que es fuera de la sala de clase, sino que en otro contexto. Entonces, al aire libre, que me vean siempre como un participante más. Creo que eso fomenta, sobre todo los niños, y en los grandes igual, porque son los grandes después los que hacen los comentarios, hoy el profe no hace nada, está sentado, o sea, no hace nada, mira. Entonces igual creo que es importante que nos vean siendo parte de. Y eso también nos va a permitir observar qué realmente está pasando con los chicos. El por qué no puede hacer el ejercicio. El por qué, porque a veces no es falta de habilidad, a veces falta de motivación, vergüenza con el cuerpo. Entonces, oye, ese es un tema en educación física. Es un tema. Es un tema. ¿Cómo por ejemplo, motivas a los niños? ¿Cómo motivo a los niños en otros contextos educativos? A veces los profes trabajan todo el año dentro del colegio. Aburre, a nosotros nos aburre. ¿Por qué no va a aburrir a un chico? Entonces yo trato de cada mes sacarlos a una salida de terreno. Por ejemplo, tengo una chica de tercero básico que cuando llegué lloraba porque él hacía hacer ejercicio más de 10 minutos y se salía. Y hoy día cumple los 45 o la hora completa de clase. Entonces, ahí hay un logro, hay un aprendizaje significativo. Más que domine la habilidad, me importa que está en una constante participación activa. Claro, y está haciendo un cambio para ella permanente. Claro. Por ejemplo, y lo que hablamos, quizás volver atrás, no sé si está permitido, pero... Sí, dale. Esta progresión en las planificaciones, no sé, pues yo estaba trabajando habilidad de destreza, carreras, saltos, ¿cierto?, que permita una mejora de la condición física, y la terminé con una salida a terreno en el gimnasio realizando un CrossFit infantil. Entonces, modelado por otro profesor de la misma área y que me permite también evaluar formativamente y de manera sumativa el término de este proceso y cómo los niños han mejorado y cómo dominan otras actividades relacionadas con la misma unidad, que habilidad y destreza. Mira, oye, pero es que si a mí me hubiesen sacado alguna vez, cuando chica no te sacaban nunca de la sala y además ir a un gimnasio. Sí. Por ejemplo, el año pasado igual con el cuarto medio que tuve y el electivo, todos los jueves adoptamos la modalidad, bajo obviamente la supervisión de los papás y la autorización, todos los jueves íbamos al gimnasio. Todos los jueves, entonces se le hizo un hábito a los chicos. Ya después y ahí va manejando otra área y le está yendo mejor. Y eso finalmente te mantiene activo, como tú dices, cómo fomenta la activación en otras áreas también. El lenguaje, matemática. Eso. Mire, es transversal. Sí. Súper transversal. Y uno lo ve, a veces tan lejano de educación física. Hay que ocuparlo de buena manera la educación física. Bueno, hacer más trabajo colaborativo en donde puedan conversar los profesores y pueden apoyarse. Sí. Oye, en la evaluación docente, ¿tú manejas lo específico de la planificación docente en lo que ustedes van a hacer como profesores?
de ¿A qué te educación refieres? física. ¿Cómo qué serían? A ver, para... Por ejemplo, en la evaluación docente, en la parte específica de los contenidos que ustedes tienen que usar, que tienen que trabajar, ¿Sí? ¿van siempre en la primera unidad, en la No, unidad se ya repiten. pasada? ¿Cómo? Por ejemplo, nosotros nuestras unidades, no sé, pues el OA1, por ejemplo, que dice asegurar que el chico esté en un espacio seguro, que él sepa realizar un calentamiento previo, todo eso sale en la primera unidad, en la segunda, en la tercera y en la cuarta. ¿Ya? Tenemos muchos, se repiten muchos objetivos, como que finalmente los va cambiando de orden, porque primero y segundo es casi lo ¿Y mismo. la dificultad? Y la También. dificultad le va agregando, o sea, va variando en las actividades, pero va poniendo, siempre pone en la unidad unos 2 OA específicos iguales para que el chico siga reforzando en la unidad. Como que nunca se despegue, ¿cierto?, de lo que hizo en el comienzo. Como que siempre está, pero o sea, específico, pero te permite ir variando en las actividades. Lo que hablábamos al comienzo. Hay como una variante, pero sigue siendo el mismo objetivo. Ya. Interesante porque nosotros no lo hacemos así. Nosotros tenemos que buscar dentro de los objetivos. Por ejemplo, en la unidad 1 tenemos el OA1, OA6, OA11 y en la unidad 2 se repiten los 3 Los 3. y hay uno nuevo solamente. Entonces eso nos permite estar en constante, cierta repetición no de la actividad, pero de la unidad que nos permita potenciar la habilidad del chico. Y a la hora de planificar también tú te encuentras con algo mucho más familiar. Mucho más familiar. Esa es una ventaja que quizás no ven los profes de educación física, pero es una ventaja. Oye, ¿cómo te aseguras que la planificación esté bien alineada con tu objetivo? Porque es lo que te decía afuera de cámaras. De cámaras, ¿eh? Que el 37% de los profesores, solo el 37% de los profesores están haciendo bien esa parte. Que el objetivo tenga que ver con la actividad que tú estás haciendo y que esté en tu planificación. O sea, hay más del 60% de los profesores no está llegando a tener ese Mira, resultado. yo creo bien. que en esa parte el resultado como beneficioso y positivo que he tenido de la parte de planificación de la evaluación docente ha sido el tema de que yo parto desde atrás hacia adelante. ¿Ya? Como desde el resultado que quiero lograr, que sabemos que no siempre a veces el resultado es un 100% efectivo, nunca va a ser efectivo a 100%, pero sobre un 90%, desde ese punto yo retrocedo y eso me permite, cierto, que la redacción, y voy jugando, por ejemplo, si escribo, no sé, por ejemplo, vamos, conocer las habilidades motoras básicas a través del juego, etcétera, ¿cierto? Tengo que ser súper gradual, tengo que ser súper meticuloso, por ejemplo, ¿y qué habilidades voy a enseñar? O sea, no puedo escribir solo conocer habilidades motoras, o sea, ¿qué habilidades motoras? ¿Ya? Tengo que especificar. Va a conocer habilidades motoras de salto, rodar, ¿cierto? Reptar, a través de las competencias en grupo, etcétera, ¿cierto? Prevaleciendo el trabajo en equipo. Entonces ya la competencia yo tengo que empezar en el mismo orden que estoy nombrando. Si digo correr primero, correr tiene que ser mi primera actividad. ¿Ya? Ahí se Sí, me manejaba. sí, o sea, no puedo, por ejemplo, si digo correr, saltar, rodar, no puedo hacer rodar primero. Si correr es lo más natural que le va a salir a un niño. Entonces tengo que partir y acercándome. Por ejemplo, no puedo hacer reptar con el estómago, por ejemplo, me gusta ser concreto si antes no lo hago gatear, que noten la diferencia. En el gateo es un poco más fácil porque es en 4 patas, ¿cierto? Rodillas, manos, y el reptar es... Y también relacionándolo como con acciones de otras cosas. Por ejemplo, reptar como serpiente. ¿Qué Ya. hace la serpiente? Se arrastran. Sí. Entonces yo en la planificación lo pongo. Hablo la parte técnica, ¿cierto? Redacto la parte técnica, pero también lo ejemplifico como un niño lo entendería. Gatear como bebé. Ya. Le pones el ejemplo. Le pongo un ejemplo. Siempre en la redacción pongo un ejemplo. Entonces siempre si yo quiero desarrollar algo, ejecutar algo, va en el mismo orden, mi orden de actividades, como lo estoy diciendo en el objetivo. No puedo empezar a darlo vuelta, porque por algo quiero, ¿cómo lo voy a alcanzar? Enseñando estas habilidades. Ese es mi caso y me ha resultado. Por eso te digo, no sé, deben haber otras realidades. Pero yo, por ejemplo,
Si voy a crear como lo dicen con el cuarto medio, este campeonato de baloncesto, ¿cierto? Al crear el campeonato de baloncesto, ¿cómo no puedo empezar al tiro por la ejecución? Que jueguen. Tengo que empezar en la sala de clase, en mi primera clase, explicando de qué se trata un campeonato. ¿Quién quiere jugar? Dando opciones, que los chicos puedan tomar diferentes aristas y de ahí partimos hacia adelante. No puedo irme al tiro si estoy creando un campeonato. Estoy creando un campeonato. Ya lo voy a ejecutar, ese es mi objetivo final, ¿cierto? Pero en una planificación, ¿tú puedes poner eso de crear un campeonato? En cuarto medio está dentro del objetivo de aprendizaje. Generar un campeonato de cualquier, obviamente, área deportiva. Y obviamente, como es una habilidad que manejo el básquetbol, lo hice de eso. Ya. Entonces se creó como un mundo, como premiación, todo eso. Todo, es que... Todo, y ahí comisiones. puedes articular, pero con muchas áreas. Sí. Entonces, dentro del objetivo específico de aprendizaje, también yo creo que es importante un tip, conocer un poco el objetivo. A veces es cierto que nos da la lata como revisar, pero con los años uno ya va como manejando. Oye, pero que eso es lo extraño. Uno lleva mucho tiempo revisando los objetivos. Pero uno lo maneja. Yo creo Sí. que no hay a veces uno tiene que ser un poco más seguro. Tenemos demasiados. Nosotros tenemos en educación, o sea, perdón, Sí, pues, hace muchas áreas. en lenguaje, en matemática, en ciencia. Nosotros, o sea, hablo de profesoras generalistas. Sí, pues. No, sí lo entiendo perfecto, que es mucha Son información. muchos los objetivos. Claro, uno Pero maneja nosotros más los ejes. manejamos, sí, pues. Los ejes. Y lo de nosotros va mucho con lo actitudinal. Va muy relacionado, como que nos nombra mucho el tema de lo actitudinal respecto ¿En la evaluación a qué hacer. docente o en todos los objetivos? En todos los objetivos, como en los Ya. planes y programas, nos fomenta mucho lo actitudinal. Entonces, creo que cada actividad que hacemos, y yo creo que ustedes también lo podrían utilizar, siempre buscando como una actitud que se puede, el trabajo en equipo, el ser empático, etc. Entonces, uno también lo puede nombrar. Redacto la actividad, por ejemplo, van a jugar buscando el trabajo en equipo constante. Ya ahí, oye, mira, el chico está pensando En la actitud. también un tips para el para momento poder de planificar. Sí. Excelente. Hoy estoy llena de mi cabeza porque este año yo también me evalúo. Yo también, nos toca juntos. Juntos. Así que hay harto trabajo por ahí. Hay por harto hacer. trabajo por hacer. Mira, hoy día también hablaba con una chica que me decía, ¿sabes qué? Me está costando mucho planificar y el objetivo. Pensemos también en el estudiante. Yo creo que hay que ser simple. Sí. Si por ahí va Pero pensemos en el estudiante. En el Ya. estudiante está recién entrando primer año a la carrera y se enreda un poco con la planificación. ¿Qué le dirías tú Primero, como consejo? sí, como consejo, a veces, mira, las 2 evaluaciones docentes las he hecho solo, ¿Ya? sin ninguna ayuda de nada. ¿Por qué? Porque a veces no se dan los tiempos, Sí. lamentablemente funcionamos bajo presión. Sí. Yo por lo personal funciono bajo presión. No me gusta como con antelación hacer las cosas. Me gusta el momento, ya estoy a un mes, ya. Tampoco. Y claro, voy en mis tiempos libres. Me gusta estar, obviamente, cuando estoy solo. Pero en el caso de los estudiantes, buscar recursos. Yo creo que escuchar personas. Yo creo que Escuchar el podcast. Sí, escuchar a personas me refiero como buscar instancias donde poder hacer preguntas a profesores, estudiantes más avanzados en cuanto a años, ¿cierto? Pero antes no lo hacíamos, pues antes nos quedamos con el librito, pero finalmente no es lo real. Observar clases, que estén marcado muy bien el inicio, el desarrollo y el final. Porque, por ejemplo, nosotros es súper... cuando nos grababan, ¿cierto? Nos grababan en la cancha o en donde el espacio que ocupábamos y teníamos que hacer todo ahí, pero realmente nuestra clase parte en la sala. En el caso mío parte en la sala, con la motivación. Mencionando, ¿cierto? Que dicen, mencionando el objetivo, pero es importante mencionarlo y qué quiero lograr con ellos. Yo se los menciono. Ya, tú ahí incluyes el objetivo, en lo que quieres lograr. Sí, es lo que quiero lograr. Entonces también se los menciono a los chicos porque es importante que ellos se puedan ver, o sea, que me vean a mí seguro de lo que yo quiero que logren. Pero si yo no estoy seguro, ¿cómo le voy a transmitir eso al chico? Entonces creo que una estrategia para este chico que va en primero o segundo año, porque a veces no están las prácticas,
observar clase, no quedarse con... Y crear. En mi caso fue así, crear juegos, actividad diferente. Y lo bueno es como cuando dice lo bueno se copia. Por ejemplo, oh, mira qué bueno ese juego del profe, voy a hacerlo. Pero también podría, y la variante, como que siempre me gustó, de hecho mi tesis de educación física fue composición y creación de juegos, de enseñarle a nadar a los chicos de quinto básico a través de puros juegos. Y mi misión fue crear todos los juegos para eso, desde todas las habilidades, que la familiarización, la respiración, la flotación, la propulsión. En el agua. En el agua. Puros juegos para lograr ese objetivo. Y como que esa era una habilidad mía, entonces siento que siempre la he aprovechado. Pero para un chico que le cuesta, que está un poco perdido, observar clase. Observar videos. Siento que hoy día a veces los libros, porque finalmente como que todos los juegos confluyen en lo mismo. Entonces es importante observar. Y para el que está presentándose por primera vez en su evaluación docente, ¿cuál sería el consejo? Como profesor de educación hoy física. día, mira, viéndolo, yendo hacia atrás y como lo que te comentaba que lo hice solo, no lo haría solo. O sea, buscaría como referentes, buscaría ayuda, trabajaría con los chicos, repetiría quizá lo que voy a hacer en la evaluación, que lo que voy a planificar, porque hoy día tenemos esta facilidad que es solo planificar, pero yo lo haría concretamente antes de, para ver si realmente lo que yo estoy haciendo en la acción lo puedo plasmar. Porque a veces podemos escribir y en la escritura el papel deja mucho a veces. Sí. Pero yo lo haría antes. Le aconsejaría y si lo tienen, como nosotros tenemos esa facilidad que se repite el objetivo, quizás repetir en el primer y el segundo semestre las mismas 3 clases que voy a planificar, que voy a plasmar después de la evaluación docente. Hay que ser astuto en eso. En la parte de la autoevaluación, que se ponga totalmente destacado. Que se ponga destacado en todo. Por eso te dicen, ¿cierto? Siempre te dicen así como... Ponete destacado. Si total vale poco porcentaje. Si no te crees tú el cuento... Mira, la verdad que la primera vez, siempre las 2 veces me he puesto destacado, pero siento que la primera vez no debería haberlo hecho. Ahora sí. Ahora ya estás seguro. Ahora sí. Ya. Y la segunda también. Creo que es una labor súper importante la que estamos haciendo y tenemos que, claro, cometemos errores, pero sí soy destacado porque hay, ¿cierto? Hay una trayectoria, hay un trabajo continuo. Hay un aprendizaje significativo continuo para los chicos, aunque sea mínimo, pero estamos ahí. Entonces, ¿por qué no podemos ser destacados? Y en la parte de la reflexión. La más difícil. Sí, para todos los docentes. La más difícil. Sí, a veces es importante preguntarle a los chicos, como el diálogo. Yo creo que ahí la reflexión, ¿cómo reflexiono con los estudiantes, respecto a los estudiantes, a lo que estoy haciendo? ¿Cierto? Yo creo que el diálogo, el repasar un poco, que más que si lo estoy haciendo bien, es lo que realmente necesitan los chicos. Ya ahí cambió la pregunta. Y ya no estás solamente en una crítica. ¿Es realmente lo que necesitan ellos o lo estoy haciendo porque se me hace fácil a mí? Entonces ahí está la autocrítica, está la reflexión y por eso a veces el diálogo entre pasillos, preguntarle, ¿te acuerdas? ¿Qué te ha gustado de la clase? Quizá ahí ser un poco más individual, ¿cierto? Yéndose lo individual de cada mundo y preguntarle a los chicos. Entonces uno dice, no le gustó mucho, ¿por qué quizás lo hizo? ¿O por qué no lo veo tan motivado? Porque a veces uno ve las caritas de los chicos cuando no les agrada algo. Sí, los niños son sumamente expresivos. Entonces, es importante. Hoy día leí un poco sobre sabía que teníamos la entrevista. Y leía sobre, lo sabía, estaba estudiando un poco, y leía sobre la reflexión y es complejo. Sí. Es complejo porque buscaba una pregunta así como, ¿cómo reflexionar sobre tu trabajo ante los estudiantes? Y hablaba mucho sobre el diálogo. Y es verdad, a veces yo les pregunto a los chicos, como da lo mismo la edad, como cómo se sintieron. No sé, profe, grita mucho, o no, profe, nos gusta. Entonces uno igual, porque también a veces cuando llevamos la realidad de la práctica de la clase,
nosotros también somos personas y estamos pasando quizás por un buen día y después uno se empieza a decir, pucha, estoy... O en la emoción también del momento. Uno a veces está haciendo cosas y no se da cuenta, claro, que uno va alzando la voz o que va haciendo... O está tan claro con lo que quiere hacer y a veces, claro, uno dice, hoy me salió perfecta la clase. Entonces, y no era tan perfecta. No era tan perfecta. No era tan perfecta. Yo creo que nunca es perfecta. Siempre se puede, más que mejorar, cambiar la estrategia. Una nueva variante que me permita lograr el objetivo. Me gustó esa. Yo me quedo en este podcast con una nueva variante. Una nueva variante. Muchas gracias, Héctor. Gracias a ti. Oye, nos ha dado un montón de tips, Héctor, unos consejos. O sea, nosotros te recomendamos prestar especial atención a lo que es la evaluación docente, ¿ya? A la calidad de la planificación, hacer tu objetivo y darte cuenta bien si las actividades están siendo dirigidas hacia los objetivos que tú te estás planteando. Asegúrate de alinearla con los objetivos curriculares. Considera la diversidad de los estudiantes y utilizar estrategias pedagógicas innovadoras. Una nueva planificación no solo te ayudará en tu evaluación docente, sino también para mejorar tu práctica y los aprendizajes de tus estudiantes. Nosotras, como podcast, como portal educativo, intentamos a ustedes entregarles lo mejor que podemos y darles los mejores tips para esta evaluación docente y para ti también, que eres estudiante o estás recién en tus años de servicio. Te digo que le pongas corazoncito, que no te pierdas nuestras entrevistas y que obtienes valiosos tips de gente que ha pasado por la evaluación docente. La tarea de planificación en la evaluación docente y descubre cómo puedes fortalecer tus habilidades en este aspecto fundamental de la enseñanza. Prepárate para potenciar tu práctica docente y asegurar los mejores resultados para tus estudiantes. Un beso a todos y muchas gracias. Chao.